Muy buenos días, tengan todos y todas. Vamos a dar inicio a la actividad referente al asesoramiento para los comités institucionales para la gestión del riesgo de los edificios de oficinas centrales del MEP sobre el proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo. Agradecemos su puntualidad y presencia y de la manera más atenta le solicitamos por favor verificar que tanto cámaras como micrófonos estén siempre desactivados, esto para una mejor conexión. Asimismo, en el chat pueden encontrar el enlace de la asistencia, a favor llenarlo. Procedo a leer la agenda para el día de hoy. Iniciamos con la bienvenida y a las 9:05 con la introducción, los comités institucionales para la gestión del riesgo del MEP a cargo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Seguidamente, la presentación sobre el proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo y el proceso de las consultas a cargo de la Unidad de la Promoción de Igualdad de Género. Y a las 11 tendremos el cierre de la actividad. De esta manera, le doy la palabra a la señora Magali Solano Solano, coordinadora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, para la primera presentación referente a los comités institucionales para la gestión del riesgo del MEP. Adelante, Magali. Buenos días, Stephanie, me avisa si me escucha bien. Un gusto saludarlos. Sí, me Te escuchan escuchamos, bien. Maga, Ah, adelante. bueno, excelente. Muchas gracias por la presencia a esta actividad y voy a permitirme presentarles esta exposición puntual acerca de los comités institucionales para la gestión del riesgo. Me hace el favor y me indica si la pueden observar. Listo, la podemos observar. Nada Voy más a ponerla poner, en modo presentación. vamos a ver, ahí. Perfecto, adelante, Maga. Bueno, muchas gracias, Estep. Como les decía, es importante hacerles una introducción acerca de los comités institucionales para la gestión del riesgo en el MEP, tomando en cuenta que todos los años hacemos la consulta a sus jefaturas para que designen los representantes para la gestión del riesgo y todos los años tenemos nuevas personas representantes. Entonces, para estas personas que son de nuevo ingreso, esta presentación va a ser el inicio de este proceso de inducción que hacemos con estas personas y también para las que ya nos están colaborando en los comités desde hace tiempo, va a servir para reforzar las capacidades. La gestión del riesgo en el MEP va a surgir en cumplimiento de la normativa internacional, nacional e institucional. Específicamente, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la número 8488, con bases en el artículo 10, instancias de coordinación, va a establecer la creación de los comités institucionales para la gestión del riesgo en los centros laborales. También otras instancias de coordinación a nivel nacional, regional, circuital y local. Con base en el artículo 10, referente a los preparativos para emergencias de centros laborales, ustedes, compañeros y compañeras, van a elaborar el Plan Institucional de Preparativos y Respuesta ante Emergencias. Igualmente, el proceso de gestión integral del riesgo de emergencias, desastres y riesgo social es coordinado por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, que ampara sus funciones en el Decreto Ejecutivo número 38170 del 30 de enero del 2014. Entre nuestras funciones prioritarias es coordinar, asesorar y representar a nivel institucional e interinstitucional en la temática para brindarles a ustedes, representantes de los comités de gestión del riesgo, los insumos, las herramientas, los lineamientos que ustedes necesitan para que ustedes elaboren el plan de preparativos y respuesta que va encaminado para la salvaguarda de la vida, los bienes, asegura la continuidad del servicio, fortalece la resiliencia individual y colectiva y contribuye a la construcción de comunidades más seguras y preparadas. Entonces, a grandes rasgos, compañeras y compañeras, ustedes van a tener un proceso de acompañamiento para que ustedes hagan el plan de preparativos y respuesta, lo divulguen, lo pongan en práctica, lo evalúen y lo actualicen. Es un proceso que se hace anualmente.
Específicamente, la función que tienen los comités institucionales en todos los centros laborales del MEP, que al final van a ser 27 direcciones regionales, 9 edificios de oficinas centrales y alrededor de 5.000 centros educativos, es todas estas instancias de coordinación de cada centro laboral deben organizar y planificar internamente las acciones de preparativos, atención y recuperación ante emergencias, desastres y riesgo social mediante el plan de preparativos y respuesta, que es esta herramienta de implementación que contempla el diagnóstico, entre otros apartados, donde van ustedes a determinar las amenazas, factores de vulnerabilidad y riesgo, así como los recursos y capacidades que tienen los centros laborales para poder trabajar en la aplicación de las medidas correctivas con el fin de la seguridad integral de todas y todos. Para estos efectos, ustedes van a tener el acompañamiento de esta unidad técnica a nivel institucional, de nivel operativo, que es el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Y para ampliar nuestras funciones es el diseño de lineamientos. Por eso los invito para que ustedes revisen el sitio web de gestión del riesgo y ahí van a encontrar los lineamientos nacionales, internacionales e institucionales que ponemos a la disposición para que ustedes se encaminen. Y aquí les muestro el formato editable que ustedes tienen para elaborar el plan y esto va a establecer la estructura con base en la norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros laborales. Igualmente, nosotros tenemos las representaciones en equipos, planes y programas a nivel de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que este sistema va a estar conformado por instancias, como tal es el caso de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es el ente rector a nivel nacional, instancias de primera respuesta, bomberos, 911, todas esas que ustedes conocen. Igualmente a nivel interno, también esos equipos y esas articulaciones que se hacen, como esta actividad que les llevamos el día de hoy, que es iniciativa del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo de Torre Mercedes, que tenemos esta articulación con la Unidad para la Promoción de la Igualdad y de Género, y le llevamos esta actividad el día de hoy a ustedes. Entonces, como ustedes pueden observar y pueden también revisar esta página para que vean más toda la información que tenemos al alcance de ustedes, ustedes tienen este formato editable para poder hacer el plan de preparativos y respuesta. Igualmente, entre las funciones principales, el asesoramiento, actividades de asesoramiento modalidad presencial. Aquí puse dos que se elaboraron el año pasado, que fue el curso para la certificación en primeros auxilios básicos y reanimación, de RCP, cardiopulmonar, y también el taller presencial para ayudarles a elaborar el plan de preparativos y respuesta ante emergencias que se elaboró que se organizó y se realizó el año pasado. Igualmente, otras capacitaciones que les llevamos a ustedes y que este año ya van a empezar a recibir las invitaciones, como las actividades que hacemos con el IDP y virtuales, cursos de autoformación, todas esas herramientas que les vayan a ustedes a permitir a ejecutar las acciones de gestión del riesgo de la mejor manera. Igualmente, en el equipo que nosotros tenemos de gestión del riesgo, liderado por don Mario Salazar Estrada, nuestra jefatura, y 5 asesoras que estamos divididas a nivel nacional para poder atender los requerimientos que ustedes tengan según la circular 5, distribución de personas funcionarias del departamento. Entonces ya por el momento, esta sería mi presentación. Los invito y las invito para que aprovechen el espacio y que al final puedan hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes y nosotros poder aclararles todas esas dudas. Muchas gracias y le doy el pase a Stephanie. Muchísimas gracias, Magali, por la introducción referente a los comités institucionales para la gestión del riesgo. Procedemos con la segunda presentación referente al proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo a cargo de la señora Adriana Sequeira Gómez de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública, a quien le doy la palabra en este momento. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, agradecerle al Departamento de Gestión del Riesgo por la organización de este espacio. Sin duda alguna, pues esto
además de ser una responsabilidad de los comités, conocer acerca de este tipo de riesgos también es una responsabilidad desde la normativa correspondiente a la prevención y atención del hostigamiento sexual, así es que agradecemos el espacio. Me dan un momentito nada más para compartir. Bueno, tal vez para contextualizar un poco, comentarles que bueno, la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género es una unidad asesora inscrita al despacho ministerial, que como bien lo dice la palabra, básicamente es asesora y tenemos una serie de funciones que están establecidas en el decreto 38.170 y sin duda uno de los temas de mayor relevancia es justamente esto, porque desde lo que corresponde principalmente a la violencia contra las mujeres, y ya luego vamos a ver los datos por qué hago esta especificidad sin obviar que los hombres también sufren situaciones de hostigamiento. Este es podríamos decir, uno de los riesgos más importantes que enfrentan las mujeres en el trabajo y las niñas de manera particular en el sistema educativo. Bueno, ¿qué fundamenta la obligación de trabajar en la prevención y atención del hostigamiento sexual? Adriana, Bueno, disculpe que la interrumpa, es que no estamos viendo la presentación en modo presentación, entonces se ve pequeñito. perdón, sí, perdón. Listo. Ya. Perfecto, adelante, muchas gracias. A usted. Bueno, ¿qué fundamenta la obligación de trabajar en la prevención y atención del hostigamiento sexual? Siempre es importante tener cuenta que hay un marco de convencionalidad internacional y particularmente hablamos de dos convenciones muy importantes, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, pero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Belém do Pará, que se conoce así porque se firmó en una ciudad brasileña de ese nombre, pero en realidad es la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Estas dos convenciones son fundamentales y cuando, bueno, más adelante vamos a ver cómo se relaciona con hostigamiento sexual. Es básico tenerlo en cuenta para comprender que cuando hablamos de acoso u hostigamiento sexual no es una ocurrencia de una institución, de un Estado, sino que dentro de ese marco de convencionalidad internacional que ha ratificado el Estado costarricense se desprenden una serie de obligaciones que nos convocan a que, en el caso de Costa Rica, que es un país ratificante de ambas convenciones, tenga un marco normativo para la atención y la prevención del acoso sexual. Voy a dejar de compartir un momento porque creo que no compartí con sonido y necesito compartir con audio un momento. Aprovecho el espacio, Adriana, para indicarle a todas las personas asistentes que por favor llenen el registro de la asistencia que encuentran en el chat. Las presentaciones, tanto de la señora Adriana como con la que iniciamos, de la señora Magali, serán compartidos con ustedes mediante vía correo electrónico con las personas que llenen el enlace. Les agradecemos. Muchas Adelante, gracias. Adriana. Perdón, Stephanie, disculpe. Mira, mi nombre es Luis Carlos Flores. Es que se oye mucho ruido. Alguien debe tener algún micrófono prendido. Entonces, a la señora, por lo menos yo a la señora a veces me cuesta oírla. Entonces, tal vez para que ustedes soliciten de que si tienen que revisen a ver si apagan los micrófonos, porfa. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis Carlos. Yo escucho bien, pero si alguien tuviese el micrófono encendido, le solicitamos de la manera más atenta apagarlo. Muchísimas gracias. Adelante, Adriana, puede continuar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como les decía, en el marco de estas responsabilidades o compromisos internacionales y para ejemplarizarlo, hay un video que nos parece pues muy interesante y que nos permite comprender más cómo funciona estas obligaciones y qué implica cuando hay un incumplimiento de parte de un Estado. Entonces vamos a ver este video. Paola era una adolescente que vivía en Guayaquil, Ecuador, junto a su madre doña Petita y su hermana Denis.
En 2001, Paola tenía 14 años. Estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces, doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín. Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió por parte de un agente estatal. La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola y reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima. Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados en América Latina y el Caribe deben garantizar educación sexual y reproductiva adecuada a niños, niñas y adolescentes y establecer políticas para eliminar los estereotipos de género. En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad, le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Bueno, este es un video que obviamente va más allá del tema de hostigamiento sexual, pero o sea, nos evidencia, podríamos decir, que la violencia más extrema a nivel sexual que puede ocurrir en el espacio educativo. Y es un caso que lo ponemos como ejemplo porque probablemente inició como una situación de hostigamiento sexual, probablemente no inició como una situación de hostigamiento sexual que no fue atendida a tiempo en su momento y desencadenó en esta trágica situación. Este es un caso real. Aquí vemos también cómo la justicia internacional es lenta, al igual que la justicia estatal, y de ahí también la importancia de trabajar en la prevención, ¿verdad? Justamente para no llevar a situaciones tan lamentables y tan extremas como el caso de Paola, e insisto, de ahí la importancia de trabajar en la prevención. Perdón. Bueno, siempre centrándonos en este marco de convencionalidad internacional y teniendo claro por qué es que los estados tienen que tener normas internas que garanticen el cumplimiento de esos compromisos internacionales, es que se desprende en el caso de Costa Rica todo un marco relacionado con el tema de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, lo cual, ¿verdad?, dice esa aclaración inicialmente, pero la vuelvo a reiterar, no implica que los hombres no sufran este tipo de situaciones, pero estadísticamente, y ahora lo vamos a ver con el tema de hostigamiento sexual, es un riesgo en materia de género,
que afecta de manera específica a las mujeres, ¿verdad? Y en este caso lo que tiene que ver con violencia sexual. Entonces, reitero, este marco de convencionalidad compromete al Estado costarricense a generar un marco normativo y es a partir de estas dos convenciones que veíamos al inicio, CEDAW y Belén do Pará, que resulta como ejemplo estas normas, la ley de violencia doméstica, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, la ley contra el acoso callejero, la ley de relaciones impropias y la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Voy a devolverme al caso de Paola. En el caso de Paola, se supone que el Estado ecuatoriano tiene que contar con un marco normativo por ser un Estado que ratificó la Convención Belén do Pará, un caso que no fue atendido, digamos, a partir de ese marco nacional y por consiguiente es que la familia recurre a la justicia internacional, en el caso, digamos, de la Corte Interamericana, que hay un filtro, tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana, pasado ese filtro y cuando se verifica que no se ha cumplido con, o que más bien ya se agotó la vía interna, es cuando se recurre a la justicia penal internacional. Vuelvo a insistir, es un caso muy extremo, pero que lo utilizamos para ejemplarizar cómo se da esta relación respecto a las obligaciones que adquiere el Estado, y en este caso el Estado el Estado ecuatoriano, pero que no estamos exentos de que una situación de este tipo pueda ocurrir y que una persona pueda recurrir en caso de que no se cumpla con la normativa nacional. En el caso que nos ocupa hoy, nos vamos a centrar obviamente en la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Esta es una ley que se aprueba en el año 95, o sea, ya justamente este año cumplió los 30 años, ha tenido varias reformas, cerca de 5 reformas, y que vamos a ver qué implicaciones tiene para el MEP. Pero además de esto es importante no perder de vista que también hay políticas nacionales que nos obligan también a trabajar en el tema de prevención y atención del hostigamiento sexual, como la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, conocida como Plan OVI, y en ambas políticas el MEP tiene responsabilidades específicas. Respecto a la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, o ley número 7476, bueno, insisto, si revisamos la fundamentación de la ley, se utiliza como parte de esa fundamentación tanto la CEDAW como la Convención Belén do Pará, señalando que su objetivo es justamente la prevención y la atención del hostigamiento sexual, reconociendo que el hostigamiento o el acoso sexual daña la dignidad de las personas y por consiguiente el Estado está llamado a prevenirla. Y aquí creo importante también hacer otra aclaración importante. Hay una ley de acoso callejero que también es acoso, lo que pasa es que esta es específica en el caso del empleo y la docencia. O sea, es una ley que va a establecer sanciones específicas en el ámbito laboral para las personas que cometan esta falta. La ley de acoso callejero es una ley que sanciona desde lo penal y esa diferencia es importante tenerla en cuenta, pero sin duda alguna también es un riesgo que enfrentan las personas, particularmente las mujeres. De hecho que bueno, aquí tal vez decirles nada más como ejemplo, bueno, las veces que hemos tenido oportunidad de trabajar con estudiantes del Colegio Superior de Señoritas en el marco de un servicio comunal que tiene la unidad de género en conjunto con la Dirección de Vida Estudiantil, las estudiantes del Colegio Superior de Señoritas señalan de manera particular que ellas cotidianamente viven situaciones de acoso callejero. Sin duda alguna, pues este es un riesgo que enfrentan, no dudo que todas, bueno, todas no, pero buena parte del estudiantado del Ministerio de Educación Pública, pero hablo de esta población en particular, por ubicarse en el centro de San José. Además es un uniforme muy particular de reconocer, ¿verdad? Y el hecho de que se llame Colegio Superior de Señoritas en el imaginario tiene también pues una connotación importante, entonces este es un riesgo que ellas enfrentan, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en la ley contra el hostigamiento o acoso sexual.
Bueno, ¿qué entendemos por hostigamiento sexual? La ley específicamente tiene una definición y señala que el acoso u hostigamiento sexual es toda conducta sexual indeseada para quien la recibe, que puede ser reiterada o que ocurra una sola vez y que genere una afectación en el bienestar personal de quien la sufre. O sea, tenemos 4 elementos en el marco de esta definición. Primero, que es una conducta indeseada, que es de naturaleza sexual, que puede ser reiterada o haber ocurrido una sola vez, y aquí va a depender, en el caso de que ocurra una sola vez, de la gravedad del hecho que se denuncie, y además que provoque efectos perjudiciales en las personas, ¿verdad? O en quien la sufre. Entonces esos son los 4 elementos para que se configure y eventualmente se denuncie una situación de hostigamiento sexual, según lo que establece la ley 7476. Hay comportamientos que son hostigamiento sexual y que podemos clasificar de 3 formas, ya sean físicos, verbales, escritos o no verbales, y dentro de los físicos está el contacto físico innecesario y no deseado, los besos, los abrazos, los toqueteos, los jalones y otras manifestaciones que pueden llegar a constituir eventualmente delitos. Y vuelvo a señalar aquí lo que mencionaba ahora. El hostigamiento sexual como tal no es un delito, el acoso callejero sí, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener en cuenta, bueno, y esto lo vamos a ver también más adelante, que puede ser que una conducta de hostigamiento sexual inicie como esto, hostigamiento sexual, pero que eventualmente si hay tocamientos o se configura alguna de las faltas que establece el Código Penal, es también un delito, lo que implica que ya no solamente se va a denunciar en el Departamento de Gestión Disciplinaria, ¿verdad? En el caso de que sea una persona funcionaria, sino también tendría que denunciarse en el ámbito penal. Luego tenemos los comportamientos verbales o escritos, como los comentarios, las bromas, los mensajes, correos, chat, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, las fotografías, ilustraciones o notas con contenido sexual. Y aquí voy a poner tal vez un ejemplo específico. Y ahora que veamos los datos lo vamos a constatar. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. No sé si hay alguien que quiera decir algo o... Bueno. Si vemos los datos relacionados con hostigamiento sexual en el año 2020, que fue el año de la pandemia, bueno, vamos a ver que claramente los casos caen o las denuncias son menores. Sin embargo, se reportan más de 40 denuncias. Obviamente que la forma en la que más se dieron o el comportamiento que más se utilizó para que se configurara el acoso es justamente el uso de la tecnología, ¿verdad? O sea, podríamos decir que cabe dentro de esto que llamamos verbal o escrito. Y bueno, la violencia, así como avanza la tecnología, la violencia también se hace cada vez más sofisticada, podríamos decir. Entonces, cada vez hay más formas a través del uso de la tecnología para que se dé. Entonces, ese año empezamos a utilizar la plataforma Teams y es un medio por el cual se dieron buena parte de estas situaciones de hostigamiento sexual. Luego, bueno, están las conductas no verbales, como las miradas, los gestos lascivos, espiar mientras una persona se cambia o está encerrada en un sanitario, entre otras situaciones. Y aquí la creatividad en realidad no podemos ni imaginar las formas de hostigamiento que pueden darse, porque sin duda alguna pues va ligada a ese mal uso de la creatividad. ¿Qué establece la ley en relación con estos comportamientos? Bueno, que hay una promesa implícita o expresa de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. Entonces, si estamos hablando de una promesa, por ejemplo, en el ámbito laboral, encontramos el hecho de que a alguien se le prometa, por ejemplo, un ascenso en caso de que acepte una conducta sexual, por ejemplo, prometer que va a tener una mejor calificación en el caso, digamos, del ámbito educativo, señalar que va a tener un trato preferencial, por ejemplo, en la selección de capacitaciones
o en la selección de becas, ¿verdad? Viéndolo un poco y sin perder de vista que aquí el poder es un eje central y que obviamente el poder para la persona que comete el hostigamiento pues va a implicar la posibilidad de hacer promesas o amenazas, como lo señala aquí el segundo punto, que estas amenazas pueden ser implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien las reciba, ¿verdad? Entonces, aquí siempre es importante no perder de vista el elemento de poder y el uso que se hace, ya sea para prometer o para amenazar, o para generar lo que señala el tercer punto que vemos en la imagen, que es la exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita, condición para mantener el empleo o el estudio, o no solo mantenerlo, digamos, en términos de que va a ser despedida o expulsada del sistema, sino también el hecho de que va a tener mejores o peores condiciones en el trabajo, depende si el hostigamiento se está configurando a partir de una promesa o una amenaza, lo cual no quiere decir que sean cuestiones excluyentes, porque puede ser que una situación empieza como una amenaza, y luego la situación, perdón, como una promesa y luego la situación desencadena en una amenaza. Y aquí voy a aprovechar, porque como ustedes bien saben, recientemente se aprobó el reglamento contra el acoso laboral y la ley claramente establece que uno de los agravantes en materia de hostigamiento sexual es cuando la situación desencadena en el acoso laboral. Entonces, ¿qué pasa? La persona, y aquí hablando, digamos, del ámbito laboral, cuando es funcionariado, no acepta, por ejemplo, o rechaza un comportamiento sexual que le incomoda, que tipifica hostigamiento sexual, quizás inicialmente se le hicieron promesas y luego la situación desencadena en un acoso sexual. O sea, eso es algo que sucede y que cuando una persona es denunciada, pues esto agrava la falta y eso implica que la sanción sea mayor o la más grave establecida para este tipo de conductas. Bueno, algunas obligaciones que establece la ley. La ley de hostigamiento sexual, y podríamos decir que como primer obligación, que no está aquí, pero que establece las 4 siguientes que voy a mencionar, es la aprobación de un reglamento interno para todas las instituciones públicas y privadas en materia de hostigamiento sexual. El MEP cuenta con una reglamentación que actualmente está siendo revisada, que requiere una reforma para adaptarse a esas otras reformas que han existido desde el 95 en relación con la ley de hostigamiento sexual, además de que hay otras leyes que se relacionan y que también deben ser contempladas en la reforma, como la ley 9999 o ley para la no revictimización de personas menores de edad en los procedimientos administrativos. Entonces, se supone que en el marco de esta obligación, que es contar con una reglamentación interna, se desprenden estas 4 obligaciones que vamos a ver, que es primero una política interna de prevención, denuncia, investigación y sanción. En el caso del MEP, esta política interna establece que quienes la lideran es la Dirección de Gestión del Talento Humano, y para la prevención en cuanto al funcionariado, y por otra parte el Viceministerio Académico para lo que tiene que ver con la prevención para el estudiantado. Bueno, aquí también el reglamento interno establece la participación de los departamentos de orientación para que coadyuven en esta tarea de prevención. Además, se establece la obligación de contar con un procedimiento interno para la investigación y sanción de este tipo de faltas. La ley es una ley especial y por consiguiente establece un procedimiento especial en materia de hostigamiento sexual, y tal vez voy a mencionar algunos ejemplos cuando hablamos de un procedimiento especial. Esto implica, por ejemplo, que se rija por el principio de confidencialidad, además por el principio de no revictimización,
sea, durante todo el proceso hay que garantizar la no revictimización, y una particularidad, a diferencia de otros procedimientos disciplinarios, es que no puede haber una investigación preliminar. Además, señala un plazo ordenatorio para que el procedimiento finalice, que es de 3 meses. Bueno, el MEP tiene particularidades porque, bueno, y el hecho también de que sea ordenatorio significa que la administración pues tiene que garantizar en la medida de lo posible que se cumpla este plazo, pero tampoco el hecho de que no se cumpla implica pues que el proceso ya deba cerrarse, porque hay una diferencia entre los plazos perentorios y ordenatorios. Si fuera perentoria, pues sí funciona diferente, pero el ordenatorio implica eso, que la administración va a hacer lo posible para que se cumpla en el plazo estable, dentro de esos 3 meses. Es importante también, bueno, en el caso del MEP, tener en cuenta que como el MEP es una institución adscrita al servicio civil, pues hay, y no me voy a detener en esto, primero porque no soy abogada y luego creo que no viene el caso, pero que sí es importante de manera general saberlo, que hay recursos que se presentan ante el servicio civil, sobre todo cuando estamos hablando de funcionariado en propiedad. Entonces ahí hay una diferencia importante también en cuanto al procedimiento entre personas en propiedad y personas interinas. Y aquí voy a hacer también otra mención importante, que creo que es importante que ustedes como comité lo sepan, porque además lo escuchamos mucho en prensa, o tal vez información que a veces no se comunica, digamos, pues de la mejor manera, sobre todo en algunos medios de comunicación, y es el tema de las medidas cautelares. A veces escuchamos, bueno, es que esta persona fue denunciada, pero solo la separaron del puesto 3 meses y volvió a la institución. Ahí hay que tener claro si esta persona fue separada porque hubo una sanción ya establecida, o si volvió porque había una medida cautelar y esta medida cautelar ya quedó sin efecto o se cumplió el plazo establecido. En el caso de centros educativos, comúnmente se establecen medidas cautelares, porque así lo establece la ley de hostigamiento y el reglamento interno, que puede ser como una de las medidas cautelares. Pueden haber varias, pero una es la suspensión con goce de salario de la persona denunciada, o puede ser también la reubicación de la persona en otra instancia para que no tenga contacto con la persona denunciante. Pero esa es la diferencia, o sea, una cosa es la sanción y otra cosa es la medida cautelar. Luego, esta obligación, que es muy importante, que es el deber de comunicar la apertura y el cierre a la Defensoría de los Habitantes. Esto quiere decir que siempre que el MEP se abre un caso de hostigamiento, o sea, se recibe una denuncia y se inicia el procedimiento disciplinario, se debe comunicar a la Defensoría, que podríamos decir que es como una instancia de control, que además tiene una gran labor, porque cuando se realiza el cierre también se le comunica, y la Defensoría establece recomendaciones. Estas recomendaciones pueden ser para casos específicos o pueden ser recomendaciones en caso de que la Defensoría determine que hay, vamos a ver, situaciones reiteradas. Y voy a poner un ejemplo. El año pasado, antepasado más bien, la Defensoría emitió un informe porque el MEP archivó 58 casos de hostigamiento sexual donde figuraban personas menores de edad como denunciantes. Entonces la Defensoría ve que es algo reiterado y dice, bueno, vamos a hacer un informe para ver, para hacer recomendaciones porque algo está pasando. Resulta que en el marco de este informe el despacho instruye crear un equipo de trabajo para poder hacer un plan de acción, digámoslo así. Dentro de este plan de acción se hace una investigación para determinar, porque en estos 58 casos había una particularidad, y es que las personas menores de edad no se habían apersonado cuando se les convocó a la audiencia, porque dentro del procedimiento interno se realiza una audiencia. Entonces aquí
pues se define que con la colaboración del Departamento de Investigación Educativa es necesario hacer una investigación para ver por qué las personas no se están presentando a los procedimientos, y esta investigación, por si alguna persona quisiera ampliar, está disponible en la página del Departamento de Investigación Educativa. Hay hallazgos muy importantes, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay personas que trabajan en diferentes áreas, entonces puede ser pues que algunas de manera específica les interese conocer el estudio, porque eso implicaría también la atención de ciertos riesgos o de ciertas situaciones que están impidiendo que las personas menores de edad asistan a los procedimientos. Y podríamos dar como una de esas razones, bueno, ahora anteriormente no, pero de hace algunos años para acá las audiencias se realizan en las direcciones regionales para acercar un poco más y que las personas no tengan que trasladarse, pero aún así, si estamos hablando, por ejemplo, de peninsular, puede ser que un centro educativo y por consiguiente la vivienda de esa persona, asumiendo que vive en el mismo lugar donde está el centro educativo, puede ser que quede a 200 kilómetros y que esa persona no tenga recursos disponibles para poder asistir a una audiencia, ¿verdad? Dependiendo de la situación económica. Entonces son factores que también están ligados en el hecho de que un procedimiento pueda llevar un buen curso o al final pues tenga que archivarse por situaciones como estas. Luego una obligación, y está incluida dentro de las últimas reformas que hubo a la ley de hostigamiento sexual, es mantener un registro público de personas sancionadas. Este registro, como bien lo dice la norma, es público, implica que algunas instituciones como el Banco Nacional, como el Banco Central y el Poder Judicial lo tengan disponible dentro de sus páginas web. En el caso del MEP esto aún no ocurre, lo cual no exime que si cualquier persona tenga vínculo o no con un caso específico de hostigamiento sexual pueda pedir este registro y conocer cuáles son todas las personas del MEP que han sido sancionadas por hostigamiento sexual. Este registro, bueno, hay algunas particularidades que establece la ley, no puede mantenerse por más de 10 años. O sea, me refiero a la persona, si una persona fue sancionada hace 10 años y la sanción se estableció ayer, hace 10 años, hoy ya no debería de estar en el registro, pero este es un dato pues muy importante de que todas las personas lo conozcan. Bueno, ¿cuáles son algunos mitos y realidades acerca del hostigamiento sexual? Y aquí voy a hacer una aclaración. Hablo de hombres porque los datos, y ya vamos a ver más adelante los datos del MEP, reflejan que es una situación que sufren particularmente las mujeres y que quienes más lo cometen son los hombres. Y esto no quiere decir que todos los hombres son acosadores o que todas las mujeres son las únicas que sufren acoso sexual, y hago esta aclaración porque siempre es importante. Los mitos están basados en lo que hablan las estadísticas. Los hombres que hostigan no pueden controlar su conducta. Bueno, esto no es cierto. La mayoría de las personas que hostigan eligen personas en posiciones de menor poder para su conducta, y no a quienes pueden detenerlos, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que no es una conducta incontrolable, sino que es una conducta pensada en relación sobre a quién o sobre quién cometerla, y además reconocer ciertas situaciones, como bien lo dice aquí la realidad, que garanticen, por ejemplo, un mayor encubrimiento, o que garanticen, por ejemplo, en el caso de las personas menores de edad, cierto temor a que no denuncien, o en el caso de jefaturas, asegurar que como hay una relación de poder, el temor, digamos, a rechazar una petición específica de índole sexual y lo que esto pueda implicar para eso que veíamos atrás, en cuanto a que eventualmente exista una amenaza o el condicionante de garantizar el trabajo o el estudio. Otro mito es que las mujeres provocan el hostigamiento por la forma, valga la redundancia, provocativa, en la forma en la que se visten o actúan. Este es uno de los mitos más fuertes, y al final lo que busca es que la responsabilidad recaiga en la persona afectada y no en quien comete el hostigamiento. O sea, las personas
sin duda alguna, pues tenemos el derecho a vestirnos y a presentarnos como queramos, lo cual no excluye que hayan reglas en el ámbito laboral o educativo que tengan que cumplirse, ¿verdad? Aquí no me estoy refiriendo a que cualquiera puede venir y respetando las reglas, no, teniendo claro que hay reglas, pero lo que no se vale es justificar que el hecho de que una persona vista o se presente o se comporte de determinada manera justifica a la persona que acosa y que comete el hostigamiento sexual. Ay, perdón, algo pasó. Ya. La persona que hostiga tiene una enfermedad mental. Bueno, esto no es cierto, es una forma también de disculpar la conducta hostigadora y en realidad se trata solamente de creer que todas las mujeres o los hombres están allí a su disposición. Y el ejemplo de que no es una enfermedad mental, por ejemplo, si a mí me duele el estómago en el trabajo, me va a doler también en mi casa, ¿verdad? Y quien hostiga, pues en ocasiones selecciona, como lo veíamos más atrás, selecciona muy bien sobre quién comete esta conducta, entonces eso implica un análisis y una forma de pensar y planeada además en relación con la persona que hostiga. Entonces eso evidencia claramente que no es una enfermedad mental y que, insisto, es un mito que lo que hace es justificar a la persona. Un buen desempeño laboral o académico demuestra que una persona no puede ser hostigadora sexual. Eso no es cierto. El desempeño laboral no tiene nada que ver con que se cometan o no este tipo de comportamientos. Una persona puede ser excelente, puede ocupar cargos importantes y eso no le excluye de que pueda ser hostigadora sexual. Toda persona otro mito, debería sentirse halagada de recibir piropos y no deberían ser considerados hostigamiento sexual. Bueno, no necesariamente. Al final, si nos devolvemos a la definición de hostigamiento sexual, que es toda conducta sexual indeseada, si para mí un piropo de X me hace sentir incómoda, es simplemente algo indeseado, como puede ser que otra persona me haga un comentario, digamos, sobre la forma en la que me vestí o sobre la forma en la que me veo y que a mí eso no me haga sentir incómoda. Y aquí vamos a un elemento subjetivo importante y es que quien define si la situación me incomoda o no es únicamente la persona que recibe el comentario, la mirada, el tocamiento y nadie está para juzgar cómo se sintió esa persona porque la ley es muy clara, digamos, y por razones que justifican el hostigamiento, digamos, o más bien esta molestia dentro del hostigamiento sexual que lo establece de esta manera. Entonces, no es válido, digamos, y en los espacios de trabajo, bueno, y educativos también, es muy común, por ejemplo, decir, pero ¿por qué esta persona denunció y se ofendió si era una broma? Bueno, simplemente a esa persona eso le generó incomodidad y partimos además de algo básico que es que en los espacios de trabajo hay situaciones que simplemente no deberían de ocurrir y hay comportamientos que deben ser absolutamente rechazados en principio, ¿verdad? De ahí la importancia de trabajar en la prevención y bueno, el MEP cuenta además con un código de ética o un manual de ética que si lo revisamos justamente hace mención en cuanto, digamos, a comportamientos que se suponen que son esperados en el espacio de trabajo. Entonces, de ninguna manera, pues hay comportamientos que son válidos y que es importante que además la gente tenga presente de que eventualmente pueden configurar hostigamiento sexual si hacen sentir incómoda a una persona. La mayoría de las denuncias son falsas. Bueno, esto no es cierto. En realidad, la inmensa mayoría de las denuncias son ciertas, ¿verdad? Además, partiendo de que enfrentar un procedimiento disciplinario es difícil tanto para la persona denunciada, pero también para la persona que denuncia. Implica, digamos, enfrentar audiencias, tener que estar respondiendo, digamos, como parte de las reglas que tiene un procedimiento disciplinario
y no es algo que simplemente denuncio y resulta fácil. Entonces, buena parte más bien, según datos, por ejemplo, de estudios de incidencia que han realizado las universidades, que es muchísima la cantidad de personas que no denuncian este tipo de faltas, justamente haciendo ese tipo de valoración y lo que implica enfrentar un procedimiento disciplinario. Hay una situación además particular que ocurre tanto en hostigamiento sexual como en delitos sexuales, y es que más bien el archivo es bastante amplio si hablamos de violencia sexual. El hecho de que una causa se archive no significa que sea falsa, y voy a volver a poner el ejemplo de ese estudio de la Defensoría de los Habitantes. Si una persona, por ejemplo, no tiene dinero o tuvo miedo, hablemos simplemente, tuvo miedo para enfrentar el día de la audiencia, asistir al día de la audiencia, o pensemos muchísimas otras razones que pueden pasar, ahí hay una dificultad para poder evacuar la prueba, suponiendo que esa audiencia era necesaria para poder resolver el procedimiento. Entonces esto implica que el caso tenga que archivarse, y no significa que sea falso lo que denunció esa persona. Entonces esa diferenciación siempre es importante tenerla en cuenta. O puede ser que la persona asistió a la audiencia, al llamado de la audiencia, y sin embargo, pues al final personas que fueron testigos de la situación no se acercaron, decidieron o fueron convocadas y al final decidieron no asistir. Entonces todo esto de una u otra manera pues afecta el resultado del proceso. Bueno, en el caso específico del MEP hay vastas noticias que evidencian que este es un riesgo importante. Por ejemplo, aquí esta noticia del 2017, alumnas presentan 80 denuncias por año contra docentes del MEP por acoso sexual, 199 jóvenes denunciaron abuso sexual por parte de sus docentes, ¿verdad? Haciendo siempre la aclaración de que el abuso sexual es un delito, pero que probablemente algunas de estas situaciones iniciaron como hostigamiento sexual. Cada 2 días se denuncia un caso de acoso sexual en el sector público. MEP despide 15 profes por acoso sexual. Y aquí voy a hacer mención de un estudio reciente que hizo la Defensoría de los Habitantes, o un comunicado más bien, a partir de la revisión de los datos, donde señala que en los últimos 2 años ha existido un aumento significativo de denuncias de hostigamiento sexual, y señala que como 2 de las instituciones que marcan el aumento más importante son el Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social. Obviamente eso está ligado a que son instituciones, bueno, dentro de las instituciones más grandes del país, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, y quizás si lo sacamos en términos porcentuales, pues sea una cifra que una pueda decir, bueno, es una cifra muy baja. Sin embargo, en principio, para una institución que está llamada a defender los derechos y además a enseñar y formar en relación con los derechos de las personas menores de edad, no debería de existir ni un solo caso, ¿verdad? Porque en el momento que hay una situación de estas, se está desvirtuando la relación profesor-alumno o alumna, y además de esto hay un claro uso abusivo del poder. Entonces tiene que llamarnos sin duda alguna la atención estas cifras de la Defensoría de los Habitantes, y además para el tema que nos ocupa hoy, ¿verdad? Para ustedes como comités de gestión del riesgo, evidencia de que hay un riesgo importante y que tiene que ser atendido particularmente desde la prevención, para garantizar que esa cifra pues no siga subiendo. Ahora, cuando las cifras suben, tampoco es malo, porque puede ser también una respuesta de que hay acciones de prevención que están haciendo un llamado importante a que los casos se denuncien y no pasen a formar parte, digamos, de esta estadística oscura, ¿verdad? Y que las personas por alguna razón deciden no denunciar. Bueno, aquí tenemos faltas de connotación sexual, y hago la aclaración que son faltas de connotación sexual porque incluyen no solo hostigamiento sexual, insisto, pueden ser situaciones que empezaron con hostigamiento y que desencadenaron en un tocamiento, en una relación impropia. Entonces hago esa aclaración. El MEP en el 2022 investigó 380 faltas, y aquí quisiera, ¿verdad?, que nos centráramos en el dato de víctimas mujeres y víctimas hombres, y además personas investigadas, para justamente señalar por qué es una situación que afecta de manera específica a las mujeres. Vemos que hay
en el 2022, 353 mujeres menores de edad que figuran como víctimas y 10 mayores de edad. En el 2023, un total de 256 casos, 231 mujeres menores de edad y 20 mayores. 344 casos en el 2024 y hablamos de 314 mujeres menores de edad y 18 mayores de edad. Entonces, vemos aquí las cifras de hombres investigados y mujeres investigadas y aquí señalo, ¿verdad? No quiere decir que las mujeres no cometan hostigamiento sexual, porque bueno, aquí vemos la cifra de que sí ocurre, pero que claramente es una situación, digamos, por razones de socialización de género, donde figuran más hombres investigados y mujeres en calidad de afectadas. Y aquí llamar la atención a otro asunto que yo lo mencionaba ahora, que tiene que ver con el uso abusivo del poder. O sea, estamos hablando de que hay un uso, digamos, no solo por razones de género, como claramente lo reflejan los datos, sino también en cuanto a posición de autoridad, ¿verdad? Porque en estos casos, bueno, el Departamento de Gestión Disciplinaria también lleva un registro detallado si son docentes, si son, o sea, qué posición tienen en el centro educativo. La mayoría son docentes, entonces claramente hay un uso abusivo de esa posición de poder que tiene el docente sobre el alumnado y además de eso un uso abusivo en cuanto a la edad, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que la mayoría son menores de edad y que buena parte de los que figuran son docentes, perdón, hay un micrófono abierto. Entonces vemos ahí que también hay un abuso de poder en cuanto al tema de la edad. Bueno, en cuanto a la normativa institucional, en diapositivas atrás yo les hablaba, bueno, que existe el reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual. Este reglamento fue aprobado en el 96 y reformado en el 2012. Sin embargo, actualmente está siendo revisado. Además, hay una circular que son instrucciones sobre prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. Y aquí hay una, tal vez una instrucción específica para dos instancias, para la unidad de género en cuanto al tema de prevención y también para el departamento, para la dirección curricular, de incluir una falta denominada acoso sexual en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Esta es una instrucción que todavía está pendiente, porque en el reglamento de evaluación de los aprendizajes aún, pues si esto ocurre, tiene que sancionarse, ya sea por una... hay dos faltas que se relacionan, que podría ser agresión a la comunidad estudiantil o hechos irrespetuosos contra miembros de la comunidad estudiantil también, ¿verdad? Pero por asuntos estadísticos debería de existir una específica que se denomine hostigamiento sexual, porque además estas dos faltas que les menciono son faltas que una es grave y la otra es gravísima, entonces al final va a quedar según la interpretación que se realice en relación con esto. Bueno, recordar que hay un deber de denunciar, que toda persona docente o administrativa que tenga conocimiento, en el caso de una persona menor de edad, tiene la obligación de denunciar, pero igual yo sé que aquí hay personal de oficinas centrales. En este caso, cuando hay una denuncia entre funcionariado, se debe orientar para que la persona interponga la denuncia directamente en el Departamento de Gestión Disciplinaria, que es la instancia encargada de llevar a cabo el procedimiento disciplinario. En este departamento hay una unidad que se llama Unidad de Procedimientos Especiales, que es la que realiza este tipo de investigaciones y que realiza la investigación de conformidad con estos principios que les hablaba yo más atrás, para garantizar que se cumpla con lo que establece la ley. ¿Quién puede presentar una denuncia? Bueno, toda persona funcionaria del MEP, ¿verdad? Cuando es una persona menor de edad, y aquí hay obviamente que prestar atención y seguir también los pasos que establece el protocolo. La denuncia se interpone ante el departamento, bueno, ya ahora se llama Asuntos Disciplinarios, de la Dirección de Gestión del Talento Humano, que ahora se llama así, o ante la jefatura inmediata, pero aquí voy a hacer también una observación. Puede ser que haya una persona que ponga la denuncia ante la jefatura inmediata, y esto lo menciono porque es algo que ocurre y cuando nosotras que trabajamos en ocasiones en centros educativos o en instancias específicas que nos piden, digamos, como asesorías más específicas por situaciones que se han presentado,
conocemos que tal vez una persona reportó una situación de estas a la jefatura inmediata o lo hizo incluso por escrito y la situación nunca fue elevada al Departamento de Gestión Disciplinaria. Aquí claramente hay un incumplimiento de deberes y pueden haber muchas razones por las cuales una jefatura no eleve una denuncia. Entonces, en este caso, lo mejor es orientar a las personas para que presenten la denuncia, en el caso de funcionariado, directamente en el Departamento de Gestión Disciplinaria. Y lo mismo, si es un padre o madre de familia, que ese padre o madre de familia también tenga plena conciencia de que no es necesario que la situación la tramite únicamente la dirección, sino también puede hacerlo de manera directa ante gestión disciplinaria, porque puede ser que la situación sea cometida incluso por la misma jefatura inmediata o que sea cometida, por ejemplo, por un director o directora. Entonces, esto no exime que una persona pueda hacerlo. Y en una de las reformas también recientes que se hizo la ley, establece que para el caso de personas mayores de 15 años también pueden presentar la denuncia, o en todos los casos también puede hacerlo su persona representante indistintamente de la edad. Bueno, las denuncias administrativas por hostigamiento sexual se deben presentar también ante la Fiscalía. Bueno, inicialmente veíamos que el hostigamiento sexual no es considerado un delito, sin embargo, se puede acudir a nivel judicial. Y aquí voy a hacer dos diferenciaciones, porque se puede recurrir a nivel judicial suponiendo que únicamente estamos hablando de hostigamiento, y entre funcionariado, esta puede ser una falta que se denuncie en la vía laboral, entonces se puede llevar de manera paralela. Hace la investigación el MEP y también en la vía judicial, en este caso los juzgados de trabajo. Pero cuando hay hechos que configuran delitos, sí siempre debe ser denunciado ante la Fiscalía, sobre todo si estamos hablando de personas menores de edad. En el caso de personas mayores de edad, pues eso va a tener, digamos, la persona mayor de edad, si así lo desea, va a poder presentar ella directamente la denuncia en la Fiscalía. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que establece la ley? Bueno, la amonestación escrita. Sin embargo, esta sanción podríamos decir que es excepcional, porque partimos de que el hostigamiento sexual es una falta grave. Entonces, por consiguiente, si se demuestra que hubo una situación de hostigamiento sexual, pues prácticamente no sería correspondiente que este tipo de conductas se sancionen únicamente con una amonestación escrita. Bueno, y en este caso quien tendría que hacerla es la jefatura inmediata, mientras que la suspensión y el cese del nombramiento o despido sí le corresponde directamente al Departamento de Gestión Disciplinaria. Entonces, en este caso, como ya lo dije, es un procedimiento que se rige por principios especiales. Hablamos de cese del nombramiento cuando son personas interinas y despido cuando son personas en propiedad, y aquí el procedimiento va a tener algunas variaciones importantes, sobre todo en cuanto al tema de recursos y dónde se interponen, porque en el caso de funcionariado en propiedad, por ser personas que ya forman parte del régimen del Estatuto del Servicio Civil, hay recursos específicos, recursos legales, ¿verdad?, para poder impugnar la sanción o la resolución que tome el órgano investigador. ¿Qué procede si los actos de acoso sexual son cometidos por una persona estudiante? Bueno, se los mencionaba ahora, esto corresponde ser investigado mediante lo que establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad?, partiendo de esos deberes y obligaciones que están establecidos para el estudiantado. Y de ahí pues la importancia que también como parte de los comités de riesgo en centros educativos, este sea un tema también que se aborde pues de manera prioritaria, porque el hostigamiento sexual lamentablemente ocurre también en el espacio educativo, lo cometen estudiantes, y tal como les decía ahora, con el uso de la tecnología, pues esto cada vez se ha ido volviendo más sofisticado sin duda alguna. Bueno, algunas medidas de prevención que se pueden gestionar desde los comités de riesgo. Bueno, es necesario promover ampliamente la divulgación de la normativa en todos los niveles, o sea, todo el funcionariado del MEP debería conocer que hay una ley y que hay un reglamento de hostigamiento sexual que sanciona esta conducta. Y paralelo a esto también lo que establece el manual de ética del MEP en cuanto al comportamiento esperado en el ámbito laboral.
También, bueno, mediante diversas estrategias se sugiere dar a conocer qué es el hostigamiento sexual, sus manifestaciones y cómo denunciarlo. O sea, aquí la idea es que al final sea tanta la divulgación que se haga que no sea válido que alguien diga, bueno, yo no sabía que eso es hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna aquí pues la divulgación es muy necesaria. Además, replicar las campañas que difunda el Ministerio de Educación Pública, el MEP, mínimo una vez al año divulga o realiza una campaña en materia de hostigamiento sexual. Y además, también es necesario y se podría tomar como una acción de los comités de riesgo, replicar o informar acerca de los espacios de formación. Y bueno, esto lo vamos a ver en la otra filmina en relación con lo que está haciendo la unidad de género, y por eso insistimos en la importancia de replicar y de divulgar. Y además acceder a los bancos de recursos que estén disponibles en la página del MEP para impresión de material y divulgación en las redes institucionales. Y aquí les voy a explicar tal vez un poco más a qué me refiero. Bueno, la unidad de género tiene un curso de prevención, atención y denuncia del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Este es un curso de 24 horas donde ampliamos lo que hemos visto de manera resumida en este espacio. Este curso es un curso de autoformación y se oferta 3 veces al año. Tratamos de hacer muchísima divulgación, ¿verdad? Entonces, por eso también hacer el llamado a que ustedes como comité de riesgo, pues ojalá esto pueda formar parte también de sus planes dentro de los planes de los comités de riesgo, la posibilidad de que este curso, ojalá que todas las personas del MEP puedan llevarlo. Bueno, también hay un curso específico sobre prevención de la violencia contra las mujeres, porque hay ciertas particularidades de la violencia contra las mujeres que es necesario conocer, sobre todo, digamos, para poblaciones específicas dentro del MEP. Luego hay un servicio comunal estudiantil que denominamos Redes Empodérate. En realidad Redes Empodérate es de vida estudiantil, y nosotras en el marco de esas Redes Empodérate tenemos este servicio comunal que a la fecha han participado 99 centros educativos y que es una acción de prevención muy importante. Y luego las campañas de prevención, y aquí voy a aprovechar, ahora que hablaba de los bancos de recursos, si ustedes acceden a la página del MEP y anotan Alcemos la Voz, ahí hay recursos disponibles, hay bastantes recursos disponibles, hay cuñas de radio, hay videos, hay material que puede ser impreso, está la ruta de denuncia en relación con el hostigamiento sexual y que puede ser son recursos disponibles para poder trabajar la prevención en relación con el tema de hostigamiento sexual. Igualmente, la unidad de género, cuando hay situaciones específicas en los centros educativos o en algunas instancias del MEP, realizamos pues asesorías más específicas. Entonces, en cuanto a esto, pues dejamos acá el correo electrónico por si hay alguna solicitud más puntual en relación con este tema. Entonces, bueno, entiendo que ahora hay un espacio de preguntas y pues ojalá que hayan bastantes para que el espacio no se torne aburrido y podamos pues conversar más a fondo en relación con el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Adriana Sequeira de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género por la excelente presentación que nos acaba de brindar, muy clara. Procedemos con el periodo de las consultas. Pueden escribirlas al chat o utilizar la opción de levantar la mano para darles la palabra. Perdón, no sé si alguien la lee o cómo procedemos. Tranquila, Adriana, yo las puedo leer. Lo que pasa es que todavía no tenemos manitas levantadas. Vamos a realizar unas preguntas que tenemos por acá a modo de repaso de toda la información que fue recibida. La primera dice, ¿quiénes pueden ser víctimas de hostigamiento sexual en una oficina central, dirección regional o centro educativo? Bueno, en realidad cualquier persona puede ser víctima o afectada por hostigamiento sexual, porque en realidad esto no excluye
a ninguna persona, y aquí más bien voy a tratar de abordar otro mito que hay en relación con el hostigamiento sexual y que además es un mito muy, muy lamentable, y es, bueno, sabemos que hay ciertos estereotipos de belleza y que al final la gente asocia con el hecho de que una persona sea hostigada o no, pero en realidad, y aquí me voy a devolver al elemento del poder, en realidad a veces el hostigamiento no está ni tan siquiera vinculado al hecho de que una persona me agrade o no físicamente, sino es en algunas ocasiones un ejercicio de ese poder y el hecho de decir que yo tengo o dispongo, digamos, de esa persona, ¿verdad? Además de que cuando hablamos de estereotipos de belleza, puede ser que lo que le guste a María Dalila no le guste a Tatiana Méndez, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, por eso es importante revisar también nuestros propios mitos, porque al final, si yo creo, por ejemplo, que solamente X persona que cumple con ciertas características físicas puede ser víctima de hostigamiento sexual, eso implica dejar de creerle a una persona que puede ser que está siendo víctima de hostigamiento sexual. Entonces, de ahí, insisto, la importancia también de formarnos en estos temas para poder realmente prevenir y darle a la gente pues la atención que merece en relación con este tema. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a usted. La siguiente consulta dice, ¿cuáles conductas podrían considerarse como hostigamiento sexual? Bueno, ahora lo veíamos en la presentación, ¿verdad? Pueden ser manifestaciones o comportamientos verbales, no verbales, escritos, no escritos. En realidad, cuando el órgano recibe la denuncia, va a hacer un análisis y lo más importante es que se configuren esos elementos que veíamos en la definición, que sea una conducta sexual. Eso primero, que sea una conducta sexual, que sea no indeseada para quien la recibe y que además genere una afectación a la persona que lo está sufriendo. Entonces, a partir de ahí puede ser un listado muy amplio en cuanto a los comportamientos y las manifestaciones, pero podríamos decir que las más comunes son pues las miradas, el uso de la tecnología, el envío, digamos, de mensajes de texto con contenido sexual, el uso de WhatsApp. Por ejemplo, algo que se estilaba mucho hace algunos años, pero yo creo que ya ha sido una práctica bastante, ya podríamos decir que erradicada en los espacios educativos, era, por ejemplo, que la gente tuviera en sus protectores de pantalla imágenes de mujeres con poca ropa. Por ejemplo, yo sé que hay universidades que en algún momento, al puro inicio de la ley de hostigamiento sexual, recibía denuncias porque esto generaba incomodidad en los espacios de trabajo y era una práctica pues que se estilaba. Entonces, ¿verdad? Eso lo pongo como ejemplo para decir cómo al final, insisto, la violencia se va sofisticando, entonces puede ser que esa sea una práctica erradicada, pero que ahora hayan otras manifestaciones que van surgiendo conforme va avanzando una sociedad, porque al fin y al cabo, pues la ley siempre va a ir detrás del avance de la humanidad. Muchísimas gracias. Por el chat nos consulta Jerlyn Castro. Buenos días, ¿podría explicar un poco sobre el tema del hostigamiento sexual? ¿Por qué no es un delito como tal? Ok, vamos a ver, cuando hablamos de delitos son las conductas que están tipificadas en un capítulo que tiene el Código Penal que se llama así, delitos sexuales. Hay particularidades, por ejemplo, si hablamos de violación, qué sé yo, establece cuáles son, digamos, los requerimientos para que se configure la violación, para que se configure el abuso sexual, para que se configure una relación impropia. Pero en el caso del hostigamiento sexual, y me devuelvo a la definición, se configuran tres elementos, que es que sea una conducta sexual indeseada, y ahí cuando hablamos de conducta sexual, por ejemplo, si estamos hablando de una mirada incómoda para una persona o de una, por ejemplo, invitaciones reiteradas a salir cuando la persona ha sido clara en que no,
o ha dado muestras de que no quiere salir con esa persona y hay una insistencia, esa es una conducta que si la analizamos dentro de esa tipificación que hace el Código Penal, vemos que no es un delito, ¿verdad? Entonces es más bien como un tema de descarte a partir de lo que establece el Código Penal. Pero sí me parece importante, aprovechando la pregunta de la compañera, el hecho de que en Costa Rica no sea un delito, no significa que en otros países no. Por ejemplo, en Panamá, bueno, hasta donde yo sabía, ¿verdad? No sé actualmente, pero en Panamá el acoso sexual en el empleo y la docencia en algún momento, o hasta ahora, no sé, fue tipificado como un delito. Perfecto, muchísimas gracias. La señora Sonia Calderón también nos consulta. Por favor, ¿pueden ampliar el procedimiento que podría seguir un jefe de oficinas centrales en caso de que algún funcionario le comente que se siente acosado sexualmente? Bueno, aquí lo importante es informarle a esa persona funcionaria que puede interponer la denuncia ante el Departamento de Gestión Disciplinaria. Eso es lo recomendable. Además, si es posible levantar una bitácora donde usted le está recomendando, o bien pedirle a esa persona que le haga llegar la denuncia por escrito y elevarla usted como jefatura al Departamento de Gestión Disciplinaria, con la particularidad de que si la eleva a la jefatura, a esa persona la van a llamar, bueno, en hostigamiento sexual, a diferencia de otras faltas, sí cabe la ratificación de la denuncia, pero en hostigamiento sexual no cabe la ratificación de la denuncia. Se le llamaría para poder hacer, digamos, una aclaración de la denuncia y que ella está haciendo constar que los hechos ocurrieron. Entonces, para poder evitar justamente ese paso, lo recomendable es que la persona pueda ir directamente y presentar la denuncia ante el Departamento de Gestión Disciplinaria. Lo que sí no se vale como jefatura es nunca intentar conciliar estos casos, porque la conciliación de ninguna manera cabe cuando estamos hablando de que hay un uso abusivo de la autoridad o de esa jerarquía, ¿verdad?, que tiene la persona. Aquí estamos hablando de que hay una, como lo veíamos ahora, un uso de poder por razones de género, por posición, por edad. Entonces, lo que nunca va a ser válido es tratar de, insisto, conciliar estos casos. Perfecto, muchísimas gracias. El señor Carlos Andrés Ulate nos consulta que si existe alguna sanción administrativa para la persona que interponga una denuncia falsa de hostigamiento. Bueno, en realidad aquí lo que cabe es una denuncia penal. Esto es lo que se llamaría delitos al honor. Entonces, si la persona considera que es una denuncia falsa, puede recurrir a la vía penal a interponer la denuncia. Pero aquí quiero insistir en lo que señalé ahora, ¿verdad? El hecho de que una denuncia se archive no significa que sea una denuncia falsa. O sea, al final, recordar que un procedimiento tiene fases, tiene etapas, y que dependiendo, digamos, de los recursos que tengan las personas para poder enfrentar un procedimiento de estos, pues va a estar también muy ligado al hecho de que una denuncia avance o se archive, y vuelvo a poner el ejemplo de esos 58 casos archivados porque las personas menores de edad lamentablemente no se presentaron a las audiencias. Muchísimas gracias por la aclaración. El señor Franklin Felipe Rojas nos consulta. Buenos días, nos consultan muchas veces si existe prescripción para presentar una denuncia. Bueno, inicialmente la prescripción para presentar denuncias de hostigamiento sexual era de 2 años. Desde que ocurrió el último hecho. ¿Qué significa esto? Puede ser que una situación de hostigamiento sexual empezó en el 2022, pero terminó en el 2024. Entonces la prescripción empieza a contar en el 2024, o sea, si el último hecho de hostigamiento fue en septiembre del 2024, empezaba a contar ahí. Sin embargo, bueno, yo les comentaba que esta ley ha tenido varias reformas. En una de las reformas que se hizo se estableció que la prescripción pasó a ser de 2 años a 8 años, y esto, digamos, en la práctica de nosotras como unidad vemos que fue una reforma muy importante, porque ocurre, digamos, en algunos casos que, por ejemplo, estudiantes se dan cuenta que un profesor que las hostigó en algún momento, y se dan cuenta por redes sociales que es un profesor que sigue hostigando. Entonces puede ser que la estudiante
en ese momento o ex estudiante decida denunciar porque se percata que ese profesor sigue acosando, o bien ya no hay una posición de poder, ¿verdad? Entonces es una de las razones por las cuales también se amplía el plazo de prescripción, porque no es lo mismo que una persona se atreva a denunciar siendo estudiante, por ejemplo, de un profesor que está acosando, a una estudiante que terminó el 5º año y ya no es estudiante, ¿verdad? Y que decida desde otra posición, desde otras herramientas, digamos, como persona ya más adulta y más grande, y que ya no existe, digamos, esa relación de poder en medio, decida denunciar. Entonces, en resumen, la prescripción en atención a las últimas reformas que se hizo es de 8 años. Muchísimas gracias, excelente. Otra de las consultas, si se sufre hostigamiento sexual en el trabajo, debo dirigirme a la Dirección de Gestión del Talento Humano. ¿Es así? Sí, la Dirección de Gestión del Talento Humano tiene un departamento que es el Departamento de Asuntos Disciplinarios, o antes conocido como Gestión Disciplinaria, y es el encargado de realizar la investigación de hostigamiento sexual. Muchísimas gracias. También tenemos esta consulta. ¿Por qué es importante prevenir el hostigamiento sexual en los centros de trabajo y en los planes de preparativos y respuesta? Bueno, es importante porque el hostigamiento sexual implica una violación a los derechos de las personas. En el caso del funcionariado es una violación al derecho al trabajo, a un trabajo digno y a un trabajo en condiciones seguras y libres de discriminación y de violencia. Y en el caso de que ocurra en el espacio educativo es una absoluta violación al derecho a la educación e igual a poder estudiar en condiciones libres de discriminación y de violencia. Entonces, por eso es importante prevenirlo y que, bueno, y más allá de eso también considerar que es una obligación de todos los estados y de todas las instancias, en este caso, pues que tengan que ver con prevención de riesgos, hacerlo. Y tal como veíamos ahora, ¿verdad? Es una obligación normativa que surge de ese marco de convencionalidad que ha ratificado el Estado costarricense. Muchísimas gracias. Tenemos el comentario de la señora Rosemary Fernández. Nos indica, buenos días. Es importante acotar que la prescripción no solo es a partir del último hecho, sino también a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar. Sí, tiene razón efectivamente doña Rosemary, y aquí puede ser que la persona no denunció porque estaba siendo amenazada, ¿verdad? Eso podría ser una causa justificada, y efectivamente la observación es muy importante. Muchísimas gracias. Nos consulta también si existe una instancia en el MEP donde se pueda pedir apoyo o asesoría en caso de experimentar esta situación y dónde pueden encontrar más información sobre el tema. Bueno, voy a contestar la segunda pregunta primero. Tal como les dije ahora, si ustedes acceden a la página del MEP y colocan Alcemos la Voz, ahí se va a desplegar un banco de recursos donde hay información relacionada con el tema. Vamos a ver, y aquí tal vez voy a mencionar una cuestión. Bueno, nosotras somos una unidad asesora, sin embargo, no tenemos la competencia para poder asesorar en cuanto al procedimiento de hostigamiento sexual, pero eso no nos exime que de manera general podamos orientar a las personas en cuanto al procedimiento y la ruta de denuncia de hostigamiento sexual. Sin embargo, cuando el procedimiento ya está en curso, la unidad no puede participar porque, tal como les dije, esto se rige por un principio de confidencialidad. La unidad como tal no es parte del procedimiento, pero en principio, si una persona tiene duda, digamos, en cuanto a qué hacer, cuál es la ruta de denuncia, además de que existe ese banco de recursos que ya le mencioné, igual la unidad recibe consultas en relación a eso que evacuamos también con cierta regularidad. Excelente, muchísimas gracias. Y para cerrar este periodo de consultas, la última pregunta dice que ¿dónde se puede ver el registro público de las personas sancionadas en el tema? Bueno, el registro público cualquier persona lo puede pedir al correo del Departamento de Gestión Disciplinaria, haciendo mención que en atención al artículo 5 de la Ley de Hostigamiento Sexual se solicita el registro, que es de acceso para cualquier persona que lo solicite.
Perfecto, muchísimas gracias. Teníamos una manita levantada, pero ya la bajó. Entonces, esta sería la última de las consultas. Muchísimas gracias a la señora Adriana Sequeira Gómez de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género por las respuestas a este periodo de consultas. Muchísimas Con gracias, mucho doña gusto. Adriana. Estamos para servirles. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Y de esta manera vamos a dar por concluida la actividad del asesoramiento para los comités institucionales para la gestión del riesgo de los edificios de nivel central del MEP sobre el proceso de atención y prevención del acoso y hostigamiento sexual desde el ámbito educativo. Recordarles que todas las presentaciones y todo el material será compartido vía correo electrónico con las personas que llenaron el registro de la asistencia. Muchísimas gracias por su presencia. Les deseamos un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.